Buenos días, chicos. Vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Gabriel, ¿pudiste resolver el problema que estabas teniendo con tu micrófono? No hablo ñol, pero asumo que eso es un no. Bueno, antes de comenzar quería preguntarles cómo fue la semana, cómo estuvieron. Entiendo que ya completaron todo el tema de pilas, colas y listas que estuvieron trabajando con Mati el lunes. Abel, vos que tenés micrófono, ¿querés compartir algo? No, profe, así como decía usted, esta semana estuvimos trabajando con pilas y también con listas. Hicimos unos ejercicios con el profe. Perfecto. Gabriel, no podés hablar, pero a lo mejor podés poner un "está todo bien" en el chat, como para que yo sepa de qué pudiste avanzar y que estás entendiendo. ¿Estás ahí, Gaby? Perfecto. Bueno, está todo bien. También tengo entendido de que alguno de ustedes ha tenido algún problemita con temas ya básicos a esta altura de la cursada, como punteros o cosas por el estilo, que me comentó Mati. Voy a modo de mensaje parroquial decirles de que estamos completando el cuatrimestre, el primer cuatrimestre, y a esta altura, bueno, se espera de que ustedes ya no estén calentando motores, sino que ya estén asentando motores. Nos estamos acercando al segundo parcial y con ese segundo parcial, bueno, se nos viene encima la situación en la cual vamos a tener que decidir qué hacer cada uno de nosotros con esta asignatura. Quiero decir, la asignatura es una asignatura anual. Nosotros, por una cuestión de orden, la organizamos como si fuesen dos asignaturas. Una primera asignatura referida a estructuras de datos en C y otra segunda asignatura referida a técnicas de diseño de algoritmos. Y estaríamos completando lo que sería la primera asignatura. ¿De acuerdo? Algo importante es que nosotros a todos los chicos les ofrecemos la posibilidad de que en el segundo cuatrimestre recursen esta primera parte con el grupo de la tecnicatura. Bien, como ustedes saben, programación 1 se vuelve a dar de manera intensiva durante el segundo semestre para la asignatura, para la carrera de Tecnicatura en Desarrollo de Aplicaciones Web. Entonces, esto que nosotros llamamos entrar por colectora sería más o menos como, bueno, considerando que la cursada que he tenido en el primer cuatrimestre no ha sido lo suficientemente buena o simplemente porque quiero repasar los temas porque no he entendido del todo lo que hay que entender, voy a seguir cursando esta materia durante el segundo semestre para ver las técnicas de diseño, lo que sería la segunda parte, pero en paralelo, además, voy a recursar como oyente la asignatura Estructuras de Datos, ¿bien? Que se corresponde con esta primera parte que hemos recorrido nosotros hasta ahora y el tema con el que vamos a arrancar hoy. Lo menciono porque quizás a algunos de ustedes les puede llegar a venir bien esa posibilidad, pero también para que lo comenten con sus compañeros, los que ya no nos están acompañando, los que hace días que no se están conectando. Si ustedes saben de algún estudiante, de algún compañero, de algún alumno que estaba en condiciones de cursar programación 1 porque se inscribió, porque regularizó las materias del año pasado y por diferentes motivos empezó a cursar y dejó de cursar la materia, sería bueno que consideren recomendarles que hable con nosotros, porque existe la posibilidad de que no pierdan el año. ¿Bien? La idea sería ofrecerles lo que les estoy ofreciendo a ustedes, que cursen con el grupo que hace estructuras de datos
en el segundo semestre y se sumen a esta asignatura, vuelvan a esta asignatura para ver técnicas de diseño durante el segundo. ¿Ok? Bueno, dicho lo anterior, voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si se está viendo bien? A ver. Chicos, si alguno de ustedes no contesta, yo no sé si están ahí o si estoy hablando solo. Se ve, profe. Que alguien me responda cuando pregunto. Perfecto. Si se ve, significa que se puede leer, ¿verdad? Van a ver de que habilitamos en el aula semana 11 a 16. Ya son los últimos temas que también van a entrar en el parcial. Vamos a ver lo que es un árbol y la próxima semana vamos a habilitar el contenido de lo que es un grafo. ¿De acuerdo? Si ustedes ingresan, se van a encontrar en semana 11 una serie de videos que vamos a ir viendo ahora, juntos, a la par. Y, bueno, entre video y video lo que vamos a hacer es conversar sobre las dudas que ustedes puedan tener. ¿De acuerdo? Abel, vos tenés el micrófono, así que no hay inconvenientes con eso, entiendo. Y en el caso de Gabriel, te voy a pedir de que seas expeditivo a la hora de escribir. ¿Sí? Porque dependemos de lo que vos escribas para saber si estás entendiendo o no estás entendiendo, si pudiste avanzar o no. El primer video tiene una duración de 15 minutos, así que lo que les voy a pedir, si les parece, nos volvemos a encontrar acá, vuelvan a habilitar el micrófono, tengan el Meet abierto, y volvemos a hablar a las y 35, ¿de acuerdo? Bueno, profe. Bueno, los dejo entonces viendo el video, nos reencontramos en unos 15 minutos aproximadamente, yo les hablo por acá.
Bueno, ¿cómo anduvieron? ¿Pudieron ver el video? Abel, Hola, profe. Eh, Bien, pero no entendí la parte del peso de un árbol y la diferencia entre grado y el orden. genial. Bueno, genial porque tenemos algo para conversar, ¿eh? No porque no haya entendido. A ver, yo voy a compartir. Entonces, ¿se ve bien ahí la diapositiva? Sí, profe. Bien. Si te fijas en el aula, la siguiente clase a esta que dice semana 11 tiene esta diapositiva, o sea que te la puedes descargar para verla de una manera más precisa. Bueno, teníamos entonces, me estabas preguntando sobre la diferencia entre... El grado y el orden. Bien. Cuando hablas de orden de un árbol, es el número máximo de hijos que puede tener un nodo. Si vos mirás un árbol en particular, lo que vos tendrías que buscar es aquel nodo padre que tenga la mayor cantidad de hijos. ¿Bien? Por ejemplo, este que está acá, a la izquierda, es un árbol de orden 2. ¿Por qué? Porque el número máximo de hijos que puede tener un nodo es 2, ¿Cómo te diste cuenta? por los nodos B y C que tienen Bien, 2 hijos. perfecto. Bueno, y en cambio, el árbol que está a la derecha, ¿de qué orden es? 3, ¿Y cómo te diste cuenta? por los nodos, también por el nodo raíz y los hijos del nodo raíz. Bueno, imagínate por un minuto de que no existen el nodo F, I y L. ¿De acuerdo? No existen los nodos F, I y L. ¿De qué orden es este árbol? Imaginario que yo estoy planteando. Sería de orden 3 porque 3 es el número máximo de hijos que puede tener. No te puedo creer. ¿Ese es Gabriel? Sí, tuve que desconectar los auriculares para que ¡Qué funcione el micrófono. grande, Gabriel! Te estoy escuchando. Me siento importante. Perfecto, sería de orden 3. ¿Por qué? Porque hay un nodo padre que tiene 3 hijos. ¿Quién es? Sería C. No, no, si yo saco F, saco I y saco L, El Ah, nodo sería lo que hay. exactamente, el nodo padre es A, el que tiene 3 hijos, el nodo raíz en este ejemplo que acabo de plantear. Ahora, bien, el grado se refiere al número mayor de hijos que tiene alguno de los nodos y está limitado por el orden, ya que este indica el número máximo de hijos que puede tener un nodo. Fíjate de que cuando nosotros hablamos de orden, nos referimos a una característica del árbol. A ver, decimos, es el árbol de un determinado orden que limita ese número máximo de hijos. Sin embargo, cuando yo hablo de grado, ¿sí? ¿Sí? Me refiero a la cantidad máxima efectiva de hijos que tiene alguno de los nodos. En este caso, todos los nodos están completos, ¿no? Y por ende, vos te podés dar cuenta que el grado y orden, en definitiva, es igual. Sin embargo, en este otro que está acá, ¿bien? Vos podrías decir que este árbol, por ejemplo, mira este de la derecha, tenés un árbol con grado 3 donde no todos los nodos están completos, ¿bien? Y si yo me voy a ver al nodo B, este tiene 3. Bueno, lo mismo este nodo A. ¿Qué hubiese pasado
si yo no hubiese tenido toda esta rama de C? ¿Sí? Lo hubiese tachado a esa rama de C. ¿Modifico el número de orden? No, no se modifica, porque B tiene 3 nodos. ¿Qué pasa si yo hubiese tachado además el nodo G? Ahí sí se hubiese modificado ¿Qué se hubiese modificado? el orden. Te estoy poniendo una trampa, disculpa. Lo que estás modificando es el grado. Pero si yo a priori dije que es un árbol de orden 3, significa de que cualquiera de sus nodos tiene la posibilidad de tener hasta 3 hijos. Lo que termina pasando es que vos estás viendo la foto de un árbol de orden 3 que tiene grado 2, en ese ejemplo que te acabo de citar. ¿Se entiende esto que acabo de plantear? ¿Abel? Sí, entonces grado y orden serían casi similares, pero el grado estaría limitado por el orden, ¿no? Más o menos, si yo te tuviese que poner, claro, totalmente, grado está limitado por el orden. Si yo te tengo que poner eh, un, un ejemplo de similitud, el orden establece como la plantilla del árbol. ¿Sí? ¿Sabés lo que es una plantilla, no es cierto? Vos podés usarla de modelo a la plantilla, pero no necesariamente el producto que vos vas a obtener con la plantilla va a ser exactamente igual al modelo que vos planteaste o que el modelo ideal. El orden determina de que el árbol puede tener, por ejemplo, hasta 3 hijos. ¿Bien? Sin embargo, el grado es la foto de la realidad, lo que vos finalmente encontraste. Vos diseñaste en tu código un árbol que tenía la capacidad de tener hasta 3 hijos. Sin embargo, en la práctica nunca usaste un tercer hijo. ¿Bien? Lo que estás describiendo es un árbol que tiene grado 2, pero orden 3. ¿De acuerdo? Bueno, Bien. ¿alguna otra duda que se haya generado con el primero de los videos? ¿Y el peso, profe? Bien. Veamos dónde me quedó el peso. El peso es el número de nodos que tiene un árbol. ¿Bien? ¿Y cómo lo calculás? Si vos te fijas, por cada nivel, lo que vas a hacer es sumar la cantidad de nodos que comparten ese nivel. Fíjate, acá tenés 8. ¿Por qué? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La suma de los nodos que pertenecen a cada nivel te va a dar lo que nosotros conocemos como peso. En este caso 15, porque es la suma de 8 más 4 más 2 más 1. ¿Cuál es la idea de esto? Que nos dé una referencia sobre el tamaño del árbol y el tamaño en memoria que podría llegar a ocupar en tiempo de ejecución. ¿Sí? De alguna manera nos habla de la complejidad espacial. Nosotros vamos a ver análisis de algoritmos en la segunda parte de la materia, la que vamos a ver en el próximo cuatrimestre. Vamos a ver que nosotros podemos analizar ya sea por complejidad espacial o por complejidad temporal. ¿Bien? Pero no me quiero adelantar. ¿Quedó Bien, más profe. claro, Abel? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Que me reviso. Nosotros acabamos de ver conceptos generales. Ahora tenemos que ver el segundo video, que dura unos 17 minutos, referido a formas de recorrido de un árbol. A ver, se los voy a mostrar. Este que está acá. Formas de recorrido, está justo debajo del que acabamos de ver. Tiene unos 18 minutos, digamos, en 20 minutos vemos el video y volvemos a conversar. ¿Les parece bien? Son las 11 menos cuarto. 11 y 5 les estoy hablando de nuevo por acá.
les voy a pedir que, bueno, de alguna manera tengan abierto el IDE porque puede ser de que en algunas partes del video se aparezca algún ejemplo. No sé si, no recuerdo exactamente si era en este o en los próximos, pero la idea sería de que cuando volvamos a conversar podamos ir viendo también sobre el código alguna duda que pueden ir teniendo. ¿De acuerdo? Chicos, vemos el video 11:05, nos reencontramos por acá. ¿De acuerdo? Listo, profe.
Bueno, volvemos. Abel, Gabriel. ¿Profe? ¿Pudiste ver el video, Abel? Sí. No entendí bien el último ejemplo con el exe. Bien. De lo anterior, sobre la forma de recorrer las distintas formas de recorrer el árbol. ¿Eso lo entendiste? Sí. Bien. A mí se me complicó en la forma in orden. No lo entendí bien ¿En cómo lo orden? expliqué. A ver. Dame un segundito. Bien. ¿Qué significa recorrer un árbol, chicos? ¿Qué entendieron? Sería el recorrido por todos sus nodos. Sí, pero trata de no usar la palabra recorrido. A ver. El paso por todos los nodos, ¿no? El paso, exactamente, perfecto. Nosotros le decimos visitarlo. ¿Qué sería para nosotros un ejemplo de visitar un nodo? Por ejemplo, en una lista, el recorrido de una lista. Significa acceder al elemento en cuestión que representa ese nodo. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos de visitar todos los nodos que componen un árbol, nosotros identificamos dos formas. ¿Cuáles son esas dos formas o esas dos grandes categorías? Por amplitud y por profundidad. Perfectamente dicho. El recorrido por amplitud, vamos a ese que está solito y después volvemos al que es por profundidad. Básicamente implica visitar a todos los hijos de un nodo antes de pasar al siguiente nivel. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, fíjense que en el gráfico que nos muestra la diapositiva, visitamos el nodo A, después visitamos el nodo B y después vamos a visitar el nodo C. Cuando pasamos al siguiente nivel, o mejor dicho, terminamos de visitar todos los nodos de este nivel, bajamos al siguiente nivel y visitamos D, E, F y G. En este caso, visitamos estos nodos antes incluso que haber visitado estos otros que están acá. Cuando hablamos de recorrido por profundidad, lo que nosotros estamos planteando es ir por una rama hasta el final y luego regresar y explorar las siguientes ramas. La cuestión acá está en qué momento de ese recorrido por profundidad nosotros accedemos al valor de un nodo. Y ahí es donde aparecen tres subclasificaciones, que son preorden, inorden, preorden, inorden y postorden. ¿Bien? En el ejemplo, Matías hacía hincapié, en el video, de el momento en el que nosotros mostramos el valor del nodo que estamos visitando. Y básicamente, el algoritmo, en los tres casos, ¿sí?, se compone de cuándo vas a mostrar la raíz, cuándo vas a recorrer el hijo izquierdo y cuándo vas a recorrer el hijo derecho. Fíjense que en el caso del recorrido preorden, se muestra primero la raíz y luego se recorre el hijo izquierdo, si lo hubiere. Una vez que complete ese trabajo, se recorre el hijo derecho. ¿Qué significa recorrer en preorden? Significa de que voy a volver a aplicar el mismo algoritmo. Es decir, me estoy adelantando, pero lo que les estoy haciendo ver o tratando de que ustedes noten es de que es un algoritmo recursivo. Nosotros vamos a primero mostrar el valor del nodo, luego volvemos a
a ejecutar la misma función para el hijo izquierdo, que lo primero que va a hacer es mostrar el valor del nodo, luego va a ejecutar la misma función para el hijo izquierdo, que lo primero que va a hacer es mostrar el nodo, luego va a ejecutar la misma función sobre el hijo izquierdo, que lo primero que va a hacer es mostrar el nodo. Como no puede recorrer ningún hijo porque h no tiene hijos, termina la función y regresa. ¿Dónde regresa? Y cuando yo estaba en este punto, me había quedado recorriendo el hijo izquierdo. Por lo tanto, lo que queda es recorrer el hijo derecho. Una llamada recursiva, la función, pero con el nodo de la derecha, que va a hacer lo mismo. Va a mostrar el contenido de i primero y como no tiene más hijos, va a regresar. Una vez que regrese al nodo D, significa que ya recorrió tanto izquierdo como derecho, va a volver al lugar de la llamada y va a empezar a recorrer el subárbol de la derecha. ¿Bien? Ese orden en el cual uno va visitando y va mostrando las raíces de los subárboles que va accediendo, que va recorriendo, nosotros la escribimos como una lista, esta que está acá. A, B, D, H, I, E, J, K, ¿bien? Y por supuesto, el orden en el que van a ir apareciendo depende del tipo de recorrido. Si ustedes ven el recorrido en orden, la parte importante que sería esta, ¿qué es lo que cambió Abel con respecto a la anterior? El orden, básicamente, primero acá lo que tengo que hacer es recorrer el izquierdo, después mostrar la raíz, y después recorrer el derecho. Exactamente. Si vos te fijas, intenta fijarse primero por el orden, el subárbol de la izquierda, y cuando no puede seguir buscando, porque ya llegó a un nodo hoja, recién ahí muestra el valor del nodo. ¿Bien? Por eso, el primero, en el anterior, lo primero que se mostraba era el nodo A, porque empieza mostrando el nodo y después recorre recursivamente hacia adentro, en profundidad, ¿no? En cambio, en el inorden, el primero que aparece es el H, porque es el primer nodo que se puede mostrar cuando ya no tiene hijos por recorrer a la izquierda. Luego empieza a regresar mostrando los hijos de los nodos antes de recorrer los subárboles de la derecha. Por eso es H, D, I, B, acá debería ser J, ¿ven? Porque cuando empiezo a explorar este árbol, antes de mostrar el contenido del nodo, me voy a ver el subárbol de la izquierda. J, E, K, y así sucesivamente. En tercer lugar, el recorrido post-orden. Gabriel, ¿qué cambió ahora? El orden esta vez se recorre desde el nodo H, pasa por el I, luego va al padre, de ahí se vuelve al nodo J y J. Primero se Bien. muestran los subárboles más bajos. Fíjate dónde está el mostrar raíz. La función recursiva. Este sería un printf, ¿no es cierto? Que muestra el valor del nodo. ¿Qué es lo que está haciendo? Primero recorre el hijo izquierdo, luego recorre el hijo derecho y recién cuando no hay más que mostrar, más que recorrer, muestra la raíz. Al inicio es igual, H empiezan igual. Sin embargo, este es DI y este es ID. Va cambiando el orden en el cual se van mostrando los nodos intermedios. Bien, no sé si quedó más claro, Gabriel. Sí, profe, sí quedó más claro. Bueno, con respecto a lo que me estaba preguntando Abel, me adelanté, tomé prioridad para explicar esto, Abel, porque para que Gaby también nos pueda seguir, ¿sí? Se supone que luego de hacer uno o dos recorridos de estos, vos vas a tener una lista como esta que está acá. H, I, D, J, K, ¿verdad? Según el recorrido. Este es posorden, este es sin orden y este es preorden. ¿Sí? Lo que el video te está mostrando, permiso, acá,
Sabía que me ibas a preguntar, por eso ya estaba preparado acá. Bien. Fíjate, vamos a volver un poquito atrás. Acá lo que tenemos es el recorrido preorden, el recorrido inorden y el recorrido postorden. Lo que Matías nos está mostrando en el video con el Excel es cómo construir a partir de 2 de estos recorridos, cómo reconstruimos el árbol. Porque el problema que nosotros tenemos es que si yo te digo simplemente que A, B, D, E, F, G, C, H, I, J, K es un árbol, aunque te diga que está recorrido en preorden, vos no vas a poder volver a dibujar este árbol que está acá, a la izquierda, el que lo generó. ¿Por qué? Porque no sabes exactamente cuál es la raíz de quién. Entonces, quiero decir, A, sabés que en preorden era la raíz. Sin embargo, podés saber que B era la raíz del nodo de la izquierda. Pero, ¿dónde comienza la rama de la derecha? ¿Era D o era C? ¿O en algún punto intermedio? Bueno, para poder reconstruir ese árbol, vos necesitas al menos 2 recorridos. El preorden, el inorden o el postorden. En este ejemplo, vamos a adelantar un poquitito, si se fijan, tenemos el recorrido, a ver, ¿este cuál sería? El que tenemos acá. A, B, D, E, F, G, C, ¿sí? A, B, D, E, es este que está acá. El que nosotros dijimos que era preorden, ¿no? Preorden. Y en el medio, ¿qué tenemos? Perdón, en las cabeceras de las columnas. E, D, F, E, perdón. Estoy mirando mal, ¿no? Ayúdenme acá. Acá estoy mirando, me parece que estoy mirando mal. EDFB, EDFB, ahí está. Está, porque en el video lo corrige, había anotado el preorden arriba y en realidad el preorden va en las filas. Y acá lo que tenemos es el inorden, ¿sí? ahí está. E, D, F, B, G, A, H, I, C, K y J. ¿Sí? Siempre el inorden va acá arriba, como cabecera de columna. Y alguno de los otros, el preorden o el postorden, hay cualquiera. Lo pueden escribir en las filas, como cabecera de las filas. ¿Qué es lo que hace luego la técnica esta para reconstruir el árbol? Si se fijan, lo primero que es marcar las intersecciones de las letras o los nodos que coinciden. Por ejemplo, el A coincidió en esta columna, el B coincidió en esta, el D en esta, el E en esta, y entonces las vas marcando a cada una de estas coincidencias, celdas donde aparece repetido el nodo. Y luego, ¿qué es lo que hay que hacer? Establecer las conexiones entre nodos. Para establecer esas conexiones, ahí Mati le puso todos los nombres, lo que haces es, partiendo desde la raíz, conectás el nodo que estás evaluando con la primera aparición de nodo hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces, este se va a conectar primero por la izquierda con el nodo B, porque es el primero que aparece a la izquierda de esta columna. Y el primero que aparece a la derecha es el nodo C. ¿Por qué? Porque está antes que el nodo H. ¿Te das cuenta, Ben, de esto que te estoy diciendo? Luego repetís el procedimiento. El nodo B se conecta hacia la izquierda primero con el D y hacia la derecha primero con el G.
Fíjate que nunca cruza el espacio que corresponde a un nodo de jerarquía superior, de un nivel anterior. Bueno, una vez que se conectan todos los nodos, se puede reconstruir el árbol. Uy, bueno. Se me fue. Bien. Abel, ¿quedó más claro esta vez? ¿Querés que lo repasemos de nuevo? Sí, sí, profe. Sí, lo entendí. No entendí, ahora yo no entendí. ¿Lo repasamos o quedó más claro? Quedó un poquito más claro. Mi consejo sería que, así como yo lo repasé, agarres un Excel y a partir de los recorridos que generás, trates de reconstruir el árbol y veas si llegas a la misma conclusión. ¿Bien? No deberías tener problemas. Bien, profe. Suponiendo que lo pudiste hacer sin dificultades, bueno, vas a tener el mismo árbol con el cual partió el ejercicio. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver el siguiente video, que es de creación de árboles. ¿Sí? Para este video, les sugiero también tener abierto el código que está acá, árbol.c. Se lo descargan, si es que no lo hicieron ya, y ese código les va a servir para ver tanto recorrido preorden, inorden y posorden. ¿Bien? Es más, déjenme revisar un segundito. Creo que, a ver si tiene amplitud. No, no tiene el recorrido en amplitud, este código. No importa, lo revisamos. ¿Bien? Vamos a hacer lo siguiente. El siguiente video es creación de árboles y tiene una duración de 10 minutos. ¿Bien? Me gustaría que vean ese video y volvemos a hablar en unos 10 minutos, es decir, a las, digamos, 11:35. ¿De acuerdo? Listo, profe. Perfecto. A ver el video entonces.
Buenas. Abel, volvemos. Gaby. ¿Se me durmieron con la creación del árbol? Sí, estaba viendo cómo mostrar el árbol. Bueno, Yo vi hasta preorden, ¿no? hasta preorden. ¿Siguieron viendo el video? Sí, sí, Perfecto. O sea, ayúdenme a entender. Vieron creación de árboles y el ejemplo de recorrido de preorden, ¿verdad? sí. Bien, genial. Sí, sí, sí. Justo tuve un llamadito y me demoré un poquito más de lo que esperaba para retomar el diálogo. Cuéntenme de esos dos videos si tienen alguna duda. El segundo video no lo terminé de ver. En el primero sí lo entendí. Bien, en realidad es bastante simple, ¿viste? Porque, a ver, voy a compartir un poquitito el código. Utiliza funciones recursivas para mostrar en preorden, ¿verdad? Tal cual. Ahí estoy mostrando el código que dice árbol.c. Bien. Fíjense que la creación del nodo, si yo quito esta parte del segundo nodo, el segundo puntero, ¿qué es? ¿Eso qué es? Eso sería la cantidad de hijos que puede tener el orden. Sería, Claro, pero ahí tengo, por ejemplo, un nodo que solamente puede tener un hijo. ¿Qué sería esto? Según lo que ustedes vienen trabajando hasta ahora. Una lista. Tal cual. Lo único que estamos agregando ahora es la posibilidad de tener un segundo hijo. ¿Sí? O enlazarlo con un segundo nodo. Entonces, conceptualmente no es más difícil de lo que venimos haciendo. ¿Sí? Y la creación del nuevo nodo, fíjense que es muy parecida también a lo que ustedes ya venían haciendo. Hacemos el malloc, el tamaño necesario para alojar el nodo, le asignamos el valor que recibimos a través de la función, inicializamos en null tanto el puntero de la izquierda como el de la derecha. Luego, en la creación, y esto está hecho así para hacerlo simple, pero por supuesto lo vamos a complicar un poquito más después. Cuando creamos el nodo, creamos el primer puntero, a ese lo llamamos árbol, le asignamos un valor. En este caso, en el ejemplo, son valores enteros, pero ustedes podrían haber hecho que el valor del nodo fuera un carácter y haberle puesto caracteres A, B, C, tal cual como están los ejemplos de los videos. ¿Bien? Y luego, según como querramos ir construyendo el árbol, fíjense que a cada puntero le vamos asignando un nuevo nodo, ya sea el de la izquierda, el de la derecha, o el de la derecha de la izquierda, o el de la izquierda, el de la derecha, y así sucesivamente. ¿Bien? Bueno, no es realmente complicado de entender esta parte. ¿Qué es lo que viene o lo que debería interesarnos a nosotros quizás? El tema del recorrido. El recorrido puede ser preorden, dijimos, acá está, preorden, inorden y posorden, cuando hablamos de recorrido en profundidad. Y ahí aparecen las funciones recursivas. Si ustedes lo ven al código y recuerdan lo que hicimos anteriormente cuando revisamos la diapositiva de cada tipo de recorrido, tenemos el, ¿cómo era que decía la diapositiva? Mostrar raíz, ¿sí? Por ejemplo, el preorden, mostrar raíz. Acá, el mostrar significa mostrar el valor del árbol que recibo como argumento. Y el recorrer hijo izquierdo y recorrer hijo derecho se transformaron en llamadas recursivas. ¿A quién? A la misma función, preorden, pasando la rama izquierda o pasando la rama derecha, que en definitiva es un subárbol. Es decir, si ustedes se dan cuenta, es bastante simple el tema, sobre todo considerando con lo anterior. ¿Cuándo esta función deja de recorrer
nodo. Cuando se encuentra con una llamada a donde el árbol es null, significa de que le pasé o izquierda o derecha un puntero que no apunta a nada. Es decir, que no tenía, el árbol no tenía ese hijo izquierdo o derecho. Simplemente quedó vacío. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con inorden y lo mismo pasa con posorden. ¿Bien? Si ustedes miran la diapositiva, van a ver que el mostrar raíz se corresponde con el lugar a donde mostramos el valor del nodo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿tienen alguna pregunta de esto, chicos? ¿Algo que necesiten que aclaremos en particular? Sí, si hubiésemos querido mostrar en preorden, también se lo hubiese podido hacer de derecha a izquierda, o siempre se hace con los hijos izquierdos. La definición que nosotros manejamos es primero el lado izquierdo y luego el lado derecho. Pero en definitiva, fíjate que si por algún motivo vos quisieras recorrer en preorden y variar eso, porque el enunciado te lo pide o por alguna cuestión en particular te parece que te ayudaría, podés modificar la función, el código y hacerlo de esa forma. Lo que vos estás planteando es... Cambiar el orden de la llamada de las funciones. exactamente. A ver. Hacer esto, ¿sí? Bueno, en realidad, que ocurra de esta otra forma, como nosotros lo explicamos, es porque en general cuando vos creas árboles, tiene que ver con un estilo de almacenar los datos que responde, por ejemplo, en un árbol binario, a una regla de orden con respecto a los valores. Si vos alterás el tipo de recorrido y en vez de hacer primero izquierda, haces derecha, también deberías alterar esa manera en la que se van a insertar los elementos. ¿Bien? Pero eso va a aparecer en los próximos videos. Ustedes vieron creación de árboles y comenzaron a ver el ejemplo de recorrido preorden. Lo que les voy a pedir es que vean o completen los videos, al menos de estos tres, ¿sí? Bueno, los volvemos a ver, si no, en la próxima clase. ¿Sí? Pues ya nos está quedando tiempo apenas para ver uno. Y nos va a quedar el recorrido en amplitud, inserción de elementos, para trabajar en la próxima clase. ¿Ok? Chicos, el día lunes y el día martes, ayúdenme, es feriado, ¿no? El 25 es feriado, el 24 es puente. Por lo tanto, nosotros nos volvemos a ver recién el próximo miércoles. ¿Es correcto? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Aprovechen este fin de semana, revisen los ejercicios del práctico. ¿Bien? Revisen los videos, de todas maneras los vamos a volver a ver desde acá en adelante. Esto probablemente lo pasemos más rapidito. A ver si llegamos a ver todo el tema de árboles para la semana próxima. ¿De acuerdo? Y si en medio tienen alguna duda, por favor nos escriben por ese grupo de WhatsApp que tiene grandes telas de arañas y no puede ser por Matías, que de vez en cuando comparte algo. ¿Quieren aprovechar y preguntar algo sobre todo lo que hemos hablado hasta ahora? Más que nada es sobre las funciones recursivas, profe. Bien. Decime. Yo tengo dudas básicas. O sea, una función recursiva es cuando se puede llamar a la misma función dentro de esa función. Y a mí me Exactamente. complica un poquito entender de cómo funciona eso cuando se llama dos veces a esa función. Bueno, por ejemplo, estás viendo el código, ¿verdad? Ahí estás viendo preorden. Esta función es una función recursiva que se llama, ¿por qué? Porque se llama a sí misma, en la línea 20 y en la línea 21. Sin embargo, recordá de que cuando llamás a una función no podés continuar ejecutando el código
hasta tanto y en cuanto hayas terminado de ejecutar la función que llamaste. Es decir, cuando la llamada a la función preorden con un puntero árbol llegue, si ese puntero no es null, va a ingresar por acá, va a mostrar el valor del nodo y va a llamar a preorden. Luego de eso, va a empezar a ejecutar la segunda instancia de la función. ¿Me explico? A ver si lo podemos copiar. Tac. Y bien. Ahí lo que tenés... Uy, perdón. Bien. Acá lo que tenemos es una primera llamada a la función preorden. ¿Bien? Esta función preorden se empieza a ejecutar con, supongamos, el nodo A. ¿Sí? Porque en definitiva lo que tiene es un puntero, vos lo llamás con un árbol que lo único que tiene es el valor A. Si ahí lo que vos tenés es que este nodo a su vez, vamos a hacer así, y vamos a suponer de que este está conectado así, así y así. Cuando vos llamaste con árbol y árbol, en definitiva, lo que tenía era A, esta condición se va a evaluar como verdadera y va a ingresar y va a llamar, perdón, y va a mostrar el valor de A, porque es lo que tiene en esa función printf. Sin embargo, lo siguiente que va a hacer es llamar a preorden. De nuevo, preorden, ¿quién es? Es la misma función. Esto, en definitiva, genera un duplicado del código en ejecución, pero ahora, fíjate que no le está pasando el nodo A, el que sería árbol, sino que le está pasando árbol izquierdo. ¿Y quién es árbol izquierdo? Es B. Esto que está acá. Por lo tanto, lo que vos pasás a tener ahora es un nuevo árbol al que llamamos B. Este árbol tampoco es nulo, por lo tanto va a ingresar y va a mostrar el contenido de B. Cuando mostró el contenido de B, se encuentra con una llamada nueva a preorden con árbol izquierdo. Como el puntero en el que estaba conteniendo a árbol ahora tiene B, es decir, a este nodo, ¿quién es el que está a la izquierda, Abel? D. D. Quiere decir de que en el código se va a duplicar esa llamada a la función para poder ejecutar con el siguiente subárbol. ¿Que quién es el siguiente subárbol? Este que está acá. ¿Bien? Árbol ahora se llama D. Y va a comenzar a ejecutar. Árbol. ¿Es distinto de null? Sí, porque tiene un valor. Entonces lo va a mostrar y va a intentar llamar a la función recursiva con árbol izquierdo. Quiere decir que va a ser una copia de esto. Sin embargo, ¿qué es lo que le va a pasar como árbol izquierdo? ¿Cuánto vale? Nulo. Es nulo. Null. Entonces, esa llamada va a tener null en este valor que está acá. ¿Bien? Porque se lo pasó con lo que sería la llamada preorden de árbol izquierdo. Quiere decir de que cuando se ejecuta esta llamada, fíjate cuántas van, ¿eh? 1, 2, 3, 4. 4 llamadas a la función preorden, ¿sí? Que están todas esperando
a que esta función complete. Se va a encontrar de que árbol es null. Quiere decir de que esto va a desaparecer. ¿Sí? Porque cuando árbol es null, termina la función y vuelve. ¿A dónde vuelve? Al lugar de la llamada. Ya completó este preorden. Si completó el preorden, toca ejecutar preorden a árbol derecho. ¿Y con qué llama? ¿Qué tiene la rama derecha, el nodo T? Bien nulo. Nulo. Quiere decir que de nuevo pasamos a tener una llamada a null. Fíjate que la función recursiva se presta estupendamente para hacer este tipo de laburo, porque todas estas anteriores están colgadas justamente, a ver, recorriendo estas llamadas. ¿Sí? Este está recorriendo el árbol izquierdo, este está recorriendo el árbol izquierdo. No pueden recorrer el árbol derecho porque todavía no completaron. La única que está recorriendo el árbol derecho es la del nodo D, que justamente se le está pasando con nulo. ¿Esto qué significa? Que este y este árbol es distinto de nulo. No, va a salir por acá, termina, y como terminó, ahora esta también termina. Llega al final del if y finaliza. Terminó con el árbol en el nodo D. ¿Vuelve a dónde? A la llamada del nodo B. En el nodo B, ahora tiene que explorar la rama derecha. ¿Y qué significa eso? Que va a llamar de nuevo a la función, pero ahora, ¿con qué nodo? Con el E. Porque ahora, el nodo que está recorriendo, opa, dame bola, ahí está, es este que está acá. ¿Se entiende, Abel? Fíjate que cuando vaya a buscar, y borré, me parece, la línea, ahora está recorriendo acá. Va a imprimir el valor del nodo, que es E, en este caso, y va a hacer una llamada a izquierda. ¿Qué significa? Que va a llamar con null de nuevo, y va a volver a pasar todo lo anterior. Cuando vuelva de ahí, va a repetir la llamada para nodo derecho, y obviamente después va a terminar. Esto se acabó. Este, una vez que completó, se acabó por el lado de la rama derecha. Se descarga. Y le toca a esta llamada, la primera llamada recursiva, que todavía no se completó. Va a ejecutar la llamada con el... Esta terminó. Y esta... Vamos... Ahí. Va a comenzar a recorrer el árbol de la derecha. Es decir, llama ahora con árbol, con el nodo C. ¿Qué es lo que hace con el nodo C? Comienza a ejecutar, imprime el valor del nodo y intenta explorar el árbol de la izquierda. Que como es null, no va a hacer nada. Posteriormente va a intentar explorar el árbol de la derecha, que como no hay nada, es null, también va a terminar, y entonces la llamada recursiva vuelve al lugar original de la llamada. ¿Sí? Termina de ejecutar el código y vuelve al lugar de la llamada original. El resultado recorrió recursivamente todo el árbol. Las llamadas recursivas, entonces, lo que van a provocar en la ejecución de tu programa es que el código de las instrucciones que se ejecutan se vuelvan a ejecutar. ¿Sí? Recordá que cada vez que vos llamás a una función, se instancia el bloque de instrucciones que la definen. Y se tienen que ejecutar en forma secuencial, una detrás de la otra. ¿Está mejor, Abel? Sí, profe, sentido muchísimo mejor. Bien. Bueno. Chicos, ¿se hizo la hora? ¿Tienen alguna otra pregunta?
Por mi parte, no, profe. Aprovechen Tampoco. entonces los días estos que vamos a tener, esos feriaditos, para recordar, recuperar lo que bueno, no haya quedado suficientemente claro. Lo bueno es que está todo grabado, están todos los videos, pueden repasarlos. Y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles para terminar de ver este tema. ¿Ok? Que tengan una buena semana. Igualmente, profe. Chao. Chao, chao. Adiós.